Salió de su casa como cualquier otro día. Iba al colegio, pero esa mañana desapareció. Durante más de 50 años no hubo respuestas. Hasta que, en 2025, algo cambió. Y todo lo que se creía sobre su historia dejó de tener sentido. Hola a todos, soy Flor y les doy la bienvenida a Vidas y Verdades. Este es un espacio donde contamos historias reales, historias de personas que desaparecieron y que después de varios años o a veces décadas finalmente fueron encontradas. Si es la primera vez que estás por acá, gracias por acompañarme. Antes de empezar hay algo que me gustaría proponerte en cada historia. Encender una vela, prepararnos un café y tomarnos unos minutos para escuchar. Porque estas no son solo historias, son vidas reales y merecen ser contadas con tiempo y con respeto. Hoy vamos a conocer el caso de Sheila Fox, una joven que desapareció en los años 70 y cuya historia quedó sin respuestas durante más de 50 años, hasta que, en 2025, finalmente su caso y su historia pudo reconstruirse. Después de la intro, empezamos. El caso que vamos a conocer hoy es el de Sheila Fox, una joven que desapareció en Inglaterra a comienzos de la década del 70. Durante más de 50 años su nombre quedó asociado a una sola pregunta: ¿qué fue lo que pasó con ella? Para entender por qué este caso permaneció abierto durante tanto tiempo, tenemos que comenzar por el principio. Antes de desaparecer, Sheila tenía 16 años. Vivía con su familia en Coventry. Iba al colegio y hasta ese momento nada en su vida indicaba que algo fuera a cambiar. No había antecedentes, no había registro de conflictos, de fugas, ni señales de que estuviera atravesando una situación fuera de lo común. Había nacido el 26 de febrero de 1956. Su nombre original no era Sheila, era Sheila Fox, aunque con el tiempo empezó a usar la forma de Sheila, el nombre con el que sería conocida más tarde. Ese cambio, aunque parece pequeño, también reflejaba algo muy amplio, muy importante, un proceso de adaptación dentro de un entorno mayoritariamente inglés. Sheila vivía con su familia en Coventry, en la región de West Midlands. Su casa estaba en Wilson Road, una calle de casas adosadas típicas de los barrios obreros británicos de la época, a menos de 1 milla de la catedral de la ciudad. Era un entorno de clase trabajadora, con una vida comunitaria cercana donde los vecinos se conocían y las rutinas eran bastante estables. Ella vivía con sus padres, Anne y Chris Fox. El padre era albañil. Ambos eran inmigrantes, habían nacido en Irlanda y habían emigrado a Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, como parte de ese movimiento de familias que buscaban trabajo y estabilidad en la reconstrucción del país. Sheila también tenía 3 hermanos, John, Chris y Bridget. Era una familia numerosa y trabajadora. De hecho, Sheila fue la primera hija nacida en Inglaterra, mientras que sus hermanos mayores habían nacido en Irlanda y habían llegado siendo pequeños. Su infancia fue descrita con el paso del tiempo como convencional, con un entorno familiar estable sin señales visibles de conflicto. En ese momento, a los 16 años, Sheila era una estudiante y, como era habitual en la época, tenía previsto dejar la escuela en julio de 1972 a los 16 años. No había registros previos de mudanzas ni planes concretos de que fuera a abandonar su casa. Nada en ese momento indicaba una ruptura o una señal de alerta. Con el paso del tiempo, dentro del entorno familiar empezó a circular una versión: la posibilidad de que Sheila hubiera tenido una relación con un hombre mayor. A este hombre lo mencionaban como el hombre del Prú,
era una expresión vinculada a una aseguradora muy común o muy conocida en esa época, que era la aseguradora Prudential. En esa época los agentes recorrían los barrios obreros puerta a puerta cobrando cuotas, por lo que no se trataba de una persona en particular, un nombre identificado, sino una figura bastante común dentro de la comunidad. Igual quiero marcar esto con claridad. Esa relación con el supuesto hombre mayor, el hombre del PRU, nunca fue confirmada oficialmente. No está en los registros policiales y solo se basa en reconstrucciones familiares realizadas muchos años después, como vamos a ver en un ratito. Por lo tanto, debe entenderse solamente como una hipótesis y no como un hecho comprobado. Hay algo importante que tenemos que tener en cuenta antes de avanzar hacia el día de la desaparición. A lo largo de este caso hay muchos detalles que no pudieron reconstruirse del todo. La información que existe proviene de distintas fuentes y en muchos puntos aparece fragmentada o incompleta. Ahora vamos a entender el porqué. Pero en este momento eso significa que hay partes de esta historia que simplemente no se conocen con detalle. La desaparición de Sheila fue en marzo de 1972. Ese es uno de los pocos datos que se mantiene de forma consistente en todas las fuentes que consulté. Tenía 16 años y vivía con su familia en Coventry. Así que lo que se sabe con certeza es esto. En algún momento de ese mes, Sheila salió de su casa y no regresó. A partir de ese momento, la reconstrucción se vuelve fragmentaria. No se sabe con exactitud cuándo fue advertida su ausencia. No se puede establecer si la primera alarma surgió en el entorno escolar o dentro de su propia casa al finalizar el día. Tampoco encontré registros claros o detallados sobre las primeras horas de ese día. No sabemos con precisión qué fue lo que hizo, cuál fue su rutina, si estuvo con alguien o cuál fue su último recorrido. Lo que sí sabemos es que sus padres realizaron la denuncia ante la policía y a partir de ese momento se inició una investigación formal. Pero incluso ese punto, el momento exacto de la denuncia, tampoco puede ubicarse con precisión en el tiempo. Y hay algo más. No existen registros que permitan saber con certeza si sus amigas, compañeras o personas cercanas fueron entrevistadas en ese momento. Digo todas estas aclaraciones porque hay varios huecos en la historia. En el inicio de la búsqueda los recursos eran mínimos. La familia solo pudo aportar una única fotografía en blanco y negro tomada durante unas vacaciones en la costa. Esa imagen se convirtió en la principal y en el casi único elemento para intentar identificarla. El caso fue clasificado como el de una persona desaparecida y desde el primer momento la policía consideró la posibilidad de una fuga voluntaria. No encontraron indicios claros de violencia ni pruebas materiales que permitieran establecer un delito. Y con el paso del tiempo empezaron a aparecer otras versiones. Relatos que hablaban de una supuesta salida rumbo al colegio o de una ausencia detectada en ese ámbito en el colegio, incluso el hallazgo de una bicicleta abandonada cerca de su casa. Pero ninguna de esas versiones aparecen en las fuentes británicas primarias, no figuran en los registros policiales oficiales y en muchos casos algunas de estas hipótesis o versiones se contradicen entre sí. Por eso no pueden considerarse como hechos comprobados, sino como reconstrucciones posteriores que intentaron llenar los espacios que la información real había dejado vacíos. Recapitulando, lo que quedó fue esto. Un adolescente de 16 años desaparece en marzo de 1972 desde su casa en Coventry. Los padres realizan la denuncia policial y entregan una única fotografía. Y desde el comienzo encontramos muchas más preguntas que respuestas. Después de la desaparición se abrió una investigación, pero desde el principio estuvo marcada por un problema central: la falta de información y detalles. Porque no encontraron testigos directos, no había ningún tipo de prueba física y tampoco existía una reconstrucción clara de los movimientos de Sheila ese día antes de desaparecer. La única imagen disponible era esa fotografía que mencionamos en blanco y negro que sus padres habían tomado durante un viaje familiar reciente.
y esa imagen se convirtió durante años en el único elemento para intentar identificarla. En ese contexto, la policía consideró desde el inicio la posibilidad de la fuga voluntaria. No habían indicios de violencia ni elementos que permitieran sostener la intervención de terceros, al menos según lo que surge de las declaraciones del entorno cercano. Y las primeras búsquedas no arrojaron resultados. No surgieron pistas verificables ni avances concretos. A esas limitaciones iniciales se sumaba, además, el contexto de la época. A comienzos de 1970 no existían registros digitales, ni bases de datos integradas, ni sistemas que permitieran cruzar información entre distintas jurisdicciones. Y además, pocos años después ocurrió algo más. En 1974, 2 años después de la desaparición de Sheila Fox, la policía de West Midlands, la encargada de la investigación, atravesó un proceso de reestructuración importante. Durante ese proceso muchos de los registros se perdieron, se fragmentaron o dejaron de estar disponibles. Eso, por supuesto, implicó que el caso se enfriara aún más. Con el paso del tiempo el expediente empezó a perder impulso. No es que haya sido cerrado formalmente, eso no sucedió, pero tampoco se mantuvieron líneas activas de investigación. Quedó registrado simplemente como un caso abierto, pero sin movimientos. Y en paralelo comenzaron a instalarse distintas hipótesis. Desde el punto de vista institucional, se sostuvo la posibilidad de que Sheila hubiera decidido irse e iniciar una nueva vida sin aviso. En el entorno familiar, con los años, se consolidó una idea similar: la creencia de que Sheila seguía con vida. Dentro de esas reconstrucciones familiares también volvió a aparecer una versión que ya había surgido antes: la posibilidad de una relación con un hombre mayor, el ya mencionado y misterioso hombre del Perú. Pero fue una hipótesis que nunca fue confirmada oficialmente. Durante todo ese tiempo no hubo testimonios verificables que aportaran claridad al caso, no se dieron avistamientos confirmados ni declaraciones que permitieran reactivar la investigación. Tampoco se dio una cobertura mediática sostenida, no se dieron campañas públicas ni presión externa que impulsara nuevas búsquedas. Y en 1976, solo 4 años después de la desaparición, sus padres y hermanos se trasladaron a Canadá, estableciéndose en la provincia de British Columbia. De acuerdo a lo que pude verificar, el motivo del traslado fue por posibilidades laborales para el padre de Sheila y la oportunidad de mejorar la calidad de vida familiar. Pero claro, 4 años después, los padres se fueron, los hermanos se fueron, el domicilio quedó asignado a otras personas y todo rastro con Sheila se cortó. Con el paso de los años, la familia reconstruyó su vida desde cero en Canadá, sin mirar atrás y sin regresar nunca a Coventry. De hecho, su madre falleció en 1996 a los 74 años y su padre en el 2008 a los 87. También Christopher, uno de los hermanos, murió en 2018 a los 71 años en Canadá, algo que pude confirmar al revisar registros públicos durante esta investigación. Mientras tanto, el caso seguía abierto pero absolutamente congelado en Inglaterra. Gran parte de la información más completa sobre este caso empezó a reconstruirse muchos años después, a partir de una investigación publicada por el Daily Mail. A partir de ese relevamiento y cruzando datos con registros públicos, es posible confirmar estos recorridos. Una familia que siguió adelante mientras el expediente permanecía detenido. Décadas después, con esta investigación del Daily Mail, surgió un testimonio aislado. Kevin Fox, primo de Sheila, que aún residía en Coventry, mencionó que en los años 80 habría existido algún tipo de contacto con la familia. Esa información o ese testimonio formaba parte de reconstrucciones y especulaciones que habían circulado dentro del entorno familiar con el paso del tiempo, pero no se conocen los detalles y no hay registros oficiales que lo confirmen.
Tampoco hay una constancia de que esa información haya llegado formalmente a la policía. Con el tiempo, la combinación de todos estos factores, falta de información, hipótesis abiertas, ausencia de presión externa y creencias familiares, terminaron produciendo un efecto muy claro. El caso quedó detenido, sin cierre, sin actualización y sin una investigación activa. Y durante más de 50 años, la desaparición de Sheila Fox permaneció así, presente en los registros pero completamente ausente de la agenda. Entonces, si durante más de 50 años el caso de Sheila Fox no cambió, siguió abierto pero sin movimientos, ¿qué pasó a finales de 2024 que empezó a mover el caso nuevamente? La policía de West Midlands inició una revisión interna de expedientes antiguos, no con el objetivo de reabrir casos al azar, sino para ordenar archivos que llevaban décadas juntando polvo y sin actividad. O sea, esto fue un proceso absolutamente administrativo, de limpieza. Y en ese proceso, el nombre de Sheila Fox volvió a aparecer. No porque se dieron denuncias nuevas ni pistas recientes, sino porque oficialmente su caso seguía sin resolverse y oficialmente tampoco estaba cerrado. La revisión quedó en manos del equipo de casos sin resolver y ahí fue donde apareció un elemento clave. Aquella fotografía en blanco y negro de Sheila, tomada en la época de su desaparición y que estaba en los archivos congelados en el tiempo, llenos de polvo. Esa imagen estuvo archivada durante décadas y nunca había sido difundida de forma masiva. Por lo cual, el movimiento se dio el 29 de diciembre del 2024, donde la policía decidió hacer algo diferente. Publicó esa fotografía antigua en su sitio web y en sus redes sociales, y por primera vez abrió el caso directamente a pedido de colaboración del público. Sorprendentemente, la respuesta fue inmediata. En cuestión de horas, personas que reconocieron a la mujer de la imagen aportaron información concreta. Esa información permitió seguir una pista. Y apenas 3 días después, el 1 de enero de 2025, la policía confirmó lo que durante décadas no había sido posible. Sheila Fox había sido localizada. Estaba viva y se encontraba en buen estado. El anuncio fue breve y deliberadamente limitado. No se difundieron detalles sobre su vida, ni sobre los motivos de su desaparición, ni sobre lo que había ocurrido con ella durante todos esos años. Desde el punto de vista institucional, con ese comunicado fue suficiente para cerrar el caso. No hubieron imputados, no hubo reconstrucción pública y no se dieron respuestas. Después de más de 50 años el expediente se cerraba, pero la historia todavía no. La resolución del caso de Sheila Fox no llegó a partir de una confesión, ni de una prueba forense, ni tampoco de un hallazgo inesperado. Llegó simplemente a través de un proceso administrativo. Después de décadas sin actividad, el expediente fue revisado internamente por la policía y a partir de ahí, de esa antigua fotografía, la única que existía de hecho, volvió a ponerse en circulación en los medios. El 29 de diciembre de 2024 esa imagen fue publicada en internet acompañada con un pedido de colaboración pública. La respuesta fue inmediata y en cuestión de horas personas que reconocieron a la mujer de la fotografía aportaron información concreta. Esa información permitió seguir una pista y el 1 de enero de 2025 la policía confirmó que Sheila Fox había sido localizada, estaba viva y se encontraba en buen estado. Esa es la resolución oficial del caso y la cronología de lo que pasó. Pero esa resolución dejaba una pregunta abierta. ¿Qué había pasado durante más de 50 años? La respuesta no vino desde la policía. Empezó a reconstruirse después a partir de una investigación periodística independiente, principalmente a través de lo publicado por el Daily Mail.
De acuerdo con este relevamiento periodístico, Sheila Fox nunca había desaparecido del sistema. Después de abandonar su casa en 1972, rehizo su vida en Inglaterra a una distancia corta de Coventry. Cambió de apellido a lo largo de los años como consecuencia de sus 2 matrimonios, y esto explica por qué su rastro nunca volvió a vincularse con el expediente original. Uno de los datos más relevantes es que Sheila fue madre poco tiempo después de su desaparición. En julio de 1973 dio a luz a su único hijo, Robert. El padre figura en los registros como John Foster, con quien contrajo matrimonio en esa etapa. De todas maneras, cabe destacar que si bien fue madre un año después, por las fechas, al momento de su desaparición, Sheila no estaba embarazada. Esto sucedió meses después. En los registros también se encontró que 10 años después, en 1983, volvió a casarse, esta vez con Jack Thorpe, un hombre divorciado, padre de 2 hijos y 7 años mayor que Sheila. A partir de este segundo matrimonio, Sheila adoptó el apellido Thorpe, el mismo que pasó a usar también su hijo. Según la información disponible, Sheila y su esposo Jack continúan juntos en la actualidad, viviendo en Watford, en Hertfordshire. Su hijo, de unos 52 años actualmente, reside en las cercanías. La investigación del Daily Mail también permitió aclarar una de las grandes incógnitas del caso: el contacto con la familia. Según declaró Kevin Fox, primo de Sheila que residía en Coventry en la década del 80, habría existido algún tipo de contacto, pero no se conocen los detalles, no hay registros que lo confirmen y tampoco existe una constancia de que esa información haya llegado oficialmente a la policía. Y ese punto es clave, porque dentro del entorno familiar se asumió que Sheila estaba viva y que el caso de alguna manera ya estaba resuelto, pero administrativamente nunca lo estuvo. Esa desconexión explica por qué, durante más de 50 años, el expediente siguió figurando como abierto. Y con el tiempo también se acumularon errores. Algunas versiones posteriores incorporaron detalles que no estaban respaldados por las fuentes oficiales, como una supuesta salida rumbo al colegio, una bicicleta abandonada o cronologías que no coincidían entre sí. Lo único que puede afirmarse con certeza es que la desaparición ocurrió en marzo de 1972, pero no el día exacto ni el momento en que su ausencia fue realmente detectada. Después de su localización, en 2025, la exposición mediática fue limitada. Sí se publicaron algunas imágenes actuales tomadas en espacios públicos, pero Sheila rechazó dar entrevistas extensas y manifestó su intención de mantener la privacidad de ella y de su familia. No hay declaraciones públicas detalladas ni una explicación directa sobre su decisión de irse o de resolver esas pequeñas contradicciones que no terminan de cerrar los detalles de la historia. Lo que terminó de reconstruirse no fue la historia de un crimen, ni de una desaparición forzada. Fue otra cosa, una vida que siguió adelante mientras un expediente quedaba detenido en el tiempo. Durante décadas la historia real de Sheila Fox y la versión que existía en los registros fueron 2 líneas paralelas. La resolución oficial cerró el caso, pero la verdad completa recién empezó a aparecer después. Y eso es lo que acabamos de reconstruir. La historia de Sheila Fox no termina cuando la policía anuncia que el caso está resuelto. Ahí aparece otra pregunta más incómoda y más humana. ¿Qué significa realmente resolver una desaparición? Durante más de 50 años, Sheila estuvo viva. No estaba oculta, no estaba desaparecida del mundo. Lo que estaba ausente era el vínculo entre su vida real y los registros que la seguían buscando. Un expediente quedó congelado en el tiempo, mientras que una persona seguía adelante con su historia. En este canal vamos a recorrer muchas historias y van a ser muy distintas entre sí.
Este caso probablemente no sea el más representativo, pero sí explica por qué este espacio se llama Vidas y Verdades. Porque acá no buscamos solo misterios, buscamos vidas. Vidas que marcaron, vidas que fueron marcadas y verdades que, tarde o temprano, terminan apareciendo. Este puede parecer un caso menor para algunos. No hay crimen, no hay villanos claros, no hay un final impactante. Pero hay algo que no siempre existe en estas historias: una respuesta. Y lo que aparece acá no es solo un cierre administrativo, es la complejidad real de una vida, con decisiones, con silencios y con consecuencias que no entran en un titular. El caso de Sheila Fox no habla de un delito sin culpables, habla de decisiones, de suposiciones que se volvieron permanentes, de una familia que creyó que el asunto estaba resuelto y de una institución que nunca cerró del todo el círculo. Y por supuesto, el derecho también a guardar silencio cuando el pasado vuelve a aparecer. No es un final cómodo, no hay moraleja y no hay un cierre perfecto. Pero hay algo que sí queda claro: una desaparición no siempre termina cuando alguien reaparece. Termina cuando somos capaces de mirar la historia completa sin simplificarla. Porque detrás de cada caso no hay solo un misterio, hay una vida, y a veces la verdad no es lo que esperábamos encontrar. Historias como la de Sheila Fox nos recuerdan que una desaparición no termina cuando pasa el tiempo, sino cuando la verdad finalmente aparece. Gracias por acompañarme en este primer capítulo de Vidas y Verdades. Si te interesa seguir estas historias reales, te invito a suscribirte y acompañarme en los próximos casos. Y si tenés una historia o un caso que merece ser contado, podés escribirme a vidasyverdades@gmail.com. Ahora sí, nos vemos en el próximo caso.